AIEP de la Universidad Andrés Bello, 50 años de excelencia académica, presenta Viaje al Centro de la Noticia. Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. 195 países, los principales líderes mundiales y una cumbre que está llena de expectativas. París deja atrás la pesadilla terrorista para ser en estos días el epicentro de una reunión clave para el futuro del ser humano, así, dicho con mayúsculas. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, la amenaza del calentamiento global y las esperanzas de lograr ahora sí un acuerdo mundial para enfrentar este peligro que nos afecta a todos. Los efectos del cambio climático, cómo este también golpea a Chile y las desastrosas consecuencias para nuestro país y para el resto del planeta si las temperaturas siguen subiendo como lo han hecho durante las últimas décadas. El viaje comienza ahora. Mismo lugar que hace un par de semanas copaba a los medios por los peores atentados terroristas del último tiempo, se dan cita por estos días los líderes de 195 países. El cambio climático es el tema a discutir y todo el mundo tiene puestas las esperanzas en las conclusiones que allí se obtengan. Urge buscar una solución al calentamiento global. Yo no estoy eligiendo entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el calentamiento global. Estos son dos grandes desafíos globales que enfrentamos, porque debemos dejar a nuestros hijos algo más que un mundo libre de terrorismo. La temperatura global en superficie, según organismos mundiales, será de 1,02 grados más que el promedio previo a la revolución industrial. Así, el 2015 será el más cálido del que haya registro. Por lo mismo es tan importante alcanzar acuerdos. China, por su parte, ya vive las consecuencias de este fenómeno y es el principal emisor de carbono. Lo secunda Estados Unidos, países que se han comprometido a disminuir sus emisiones. El cambio lo tenemos en nuestras manos, aquí y ahora, pero solamente si realmente enfrentamos el momento. Como uno de los gobernadores de Estados Unidos ha dicho, somos la primera generación a sentir los efectos del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto. Sin ir más lejos, países de América Latina se han sumado a esta importante discusión. La prolongada sequía en Brasil ocasionó escasez y racionalización de agua en varias ciudades, sequía que comparten Venezuela, Perú y Chile. Sí, nuestro país ha enfrentado por 7 años este devastador fenómeno, provocado en parte por el alza de la temperatura en la Tierra. En Francia, fue la propia presidenta Michelle Bachelet la que detalló los efectos que tiene en nuestro país. Mi país también lo ha vivido. Ha sufrido eventos climáticos extremos. Durante las inundaciones ocurridas en abril en el norte de Chile, en un día llovió lo que antes tardaba 14 años. 4 días antes, la península antártica experimentó la temperatura más alta registrada hasta nuestros días, 17,5 grados Celsius. Los aluviones que afectaron al norte de Chile, dejando importantes consecuencias para quienes residen ahí, son atribuidos al llamado fenómeno del Niño y al cambio climático. Se transforma en una muestra clara que el país sufre los efectos del calentamiento del planeta. Este es el mundo que tenemos que proteger, este es el mundo que hoy está siendo afectado, es cosa de salir a recorrer Chile para darse cuenta que el cambio climático ya está aquí y por lo mismo necesitamos hacernos cargo. Estamos esperando, ansiosos, cuáles son las noticias. Por estos días París se transforma en la esperanza de la Tierra. De las decisiones que adopten los principales líderes mundiales depende el futuro del planeta. Pese a la importancia de conseguir acuerdos, expertos indican que los mismos estarán vinculados, tal vez a beneficios económicos.
Ninguno lo está haciendo para salvar el planeta, seamos muy claros. Lo están haciendo por lo que creo es un motor político más poderoso, que es el beneficio de sus economías. Aun cuando es una frase repetida, el planeta es la casa común de todos. Alcanzar acuerdos vinculantes para poder poner freno al cambio climático parece la vía para salvar la Tierra. La pregunta queda abierta: ¿serán los líderes mundiales capaces de poner el beneficio común del planeta por sobre los de sus respectivos países? ¿Revertirá el efecto invernadero lo que se decida por estos días en Francia? El cambio climático es una realidad que parece urgente poner un freno. Era la nota de Macarena Morales para comenzar este viaje al centro de la noticia dedicado al cambio climático. Es importante dejar establecido de inmediato que ya no estamos hablando de predicciones de los científicos, ya no estamos hablando de temores solamente de lo que puede ocurrir más adelante. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de una realidad que ocurre hoy, que es un hecho comprobable y que ya tiene profundas consecuencias para nuestras vidas. Revisemos este video de la NASA con el aumento de las temperaturas en el mundo. Vamos a partir en 1950. Los colores más fríos, los azules, marcan temperaturas por debajo del promedio. Los amarillos y los rojos marcan temperaturas por encima de hasta 2 grados en el caso del color rojo. Comienzan a avanzar los años, estamos en la década del 60. Se ven por aquí y por acá algunos aumentos puntuales de las temperaturas que van apareciendo y desapareciendo. Vean cómo comienza a acelerarse esto, cómo el color amarillo, o sea, aumentos en torno a 1 grado, comienza a tomarse el mapa y desde los años 80 comienza una aceleración todavía mayor. Comienzan a aparecer algunos colores naranjos aquí, esto es 1,5 grados, algunos colores rojos incluso. Estos ya son 2 grados de aumento con respecto a las temperaturas normales. Entramos en el siglo XXI y el mapa se va tiñendo de un rojo cada vez más intenso, especialmente en zonas del hemisferio norte, también aquí en Brasil y en la Antártida. Y llegamos finalmente al presente. Vean ustedes la diferencia con el mapa que teníamos al principio. Recuerden, estos eran los colores blanco en torno al celeste. Ahora esos colores prácticamente han desaparecido del mapa. Solo se ven en algunas zonas del Océano Pacífico. Todo el resto es amarillo, o sea, temperaturas al menos 1 grado superiores a las normales, y en muchísimos sectores ya estamos en zonas naranjas y rojas. Especialmente importante ver lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque ahí está el Océano Ártico. El derretimiento de los hielos del Ártico es una de las grandes preocupaciones del calentamiento global, ya que al derretirse estos hielos, eso hace aumentar el nivel del agua en todo el mundo, generando la posibilidad de inundaciones en zonas bajas. Veamos ahora de otra manera estos datos por medio de un gráfico que nos va a mostrar la evolución de las temperaturas del mundo. Aquí tenemos el 0, que es el promedio, y veamos cómo van cambiando las cosas durante el último siglo. Partimos en 1910 con temperaturas bajo el promedio. Hay un aumento en la década del 40, datos estos también de la NASA, y luego comienza un aumento sostenido, en especial a partir de los años 70, y ya desde la década del 90 esto se convierte en un aumento aún muchísimo mayor. Digamos una cosa, de los 15 años más cálidos que se han registrado en la historia de la humanidad, desde que hay registro completo de ello, 14 han ocurrido en lo que va del siglo XXI. Y el otro fue en 1998. O sea, todos los años más cálidos se han registrado desde este momento, desde 1998 en adelante. El aumento sostenido, progresivo, gradual de la temperatura es ya un hecho completamente indesmentible. Y eso comienza a generar algunas proyecciones acerca de lo que puede ocurrir si esto sigue al ritmo que tiene ahora. Vamos a ver un mapa de la National Geographic que muestra qué podría ocurrir en el continente sudamericano en 5.000 años si todos los glaciares se hubieran derretido y por lo tanto se produjera el aumento del nivel del océano. Observen por favor cómo cambia el mapa de Sudamérica. Esta es la cuenca del Amazonas. Se convertiría en una gran bahía, una gran entrada del océano Atlántico en toda esta zona que hoy es selva, que hoy es la selva amazónica. Vean lo que ocurre en el norte, en Guyana, en Venezuela, en Colombia. Todas las zonas costeras quedan también bajo el agua. El efecto más dramático se da aquí, en la cuenca del Paraguay. Vean ustedes que Paraguay prácticamente desaparece bajo el océano Atlántico. Lo mismo ocurre con toda la zona costera de Uruguay y también con buena parte de Argentina. Ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Resistencia quedarían completamente bajo el agua. En el caso de Chile,
los mayores efectos se producen en la zona sur. Vean lo que pasa aquí, esto es en torno a la región de la Araucanía, a la región de los ríos, en que grandes extensiones también quedarían completamente bajo el agua en el caso de que este fenómeno se mantenga a ese nivel y provoque el derretimiento de todos los glaciares. Vamos a revisar algo más acerca de este aumento de las temperaturas, viendo ahora cómo esto ocurre por décadas, para tener una visión global y de conjunto acerca de lo ocurrido en comparación con las cifras que se ocupan como referencia, que son del periodo 1960-1990. La referencia que se ocupa, por lo tanto, es de 14 grados, ahí está la línea roja de los 14 grados, en buena parte del siglo XX. Las temperaturas todavía se mantienen bastante en torno a esas cifras, 13,95 grados en la década del 40 y cifras muy similares en los 50, 60 y 70. Pero ahora vamos a ver que todo esto comienza a cambiar de manera muy radical desde la década del 80, cuando ya sobrepasamos esa línea con 14,12 grados de promedio. En los 90 llegamos a 14,26, seguimos subiendo. En la década del 2000, 14,47. Esta es la temperatura global promedio de todo el planeta. Y en lo que va de la década del 2010, ya tenemos temperaturas allá arriba de 14,57 grados. Lo decíamos, 14 de los 15 años más cálidos en la historia están aquí, en lo que va del siglo XXI. El otro fue en 1998. El año más caluroso desde que se tiene registro fue el año pasado, el año 2014, cuando las temperaturas se elevaron todavía más. Y ya se nos acaba la pantalla, a 14,61 grados. Y este año 2015, en las cifras hasta el mes de octubre, la temperatura promedio mundial era todavía más alta. Ya había alcanzado los 14,73 grados, de modo que es bastante probable que 2015 bata el récord del año anterior y se convierta en el año más cálido desde que hay registro. Queremos profundizar en este tema y para ello vamos a conversar con un experto, con un especialista en esta materia, el director ejecutivo del Centro del Cambio Global de la Universidad Católica, Sebastián Vicuña. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. De nada, muchas gracias a usted. Probablemente a estas alturas del programa algunos todavía se están preguntando, bueno, pero ¿qué es el calentamiento global? ¿Cómo se produce? ¿Podemos explicar algo de eso? Sí, bueno, el calentamiento global tiene sus bases en un fenómeno que es un fenómeno natural que ha existido en el planeta siempre desde que existe la atmósfera, que es el efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero, ¿en qué consiste? En que en la atmósfera existe una cantidad de gases y partículas que son capaces de no entorpecer o no evitar el ingreso de energía desde el Sol hacia el planeta, pero frenar parte de la energía que debería volver hacia el espacio. ¿Ya? Estas moléculas en el fondo reaccionan con cierto tipo de energía, la energía que se emite desde la Tierra, y la energía entonces vuelve hacia el planeta. Si no existiese el efecto invernadero, y esta es la parte interesante, la temperatura de la Tierra promedio sería del orden de menos 14 grados. En la Tierra hoy día el promedio de la temperatura debe ser del orden de 14 grados. Entonces, es una cosa positiva. O sea, naturalmente el efecto existe. Existe, ha existido siempre, se ha entendido y se ha estudiado hace mucho tiempo. Hay un premio Nobel de Química que en el año 1890 estudiaba este fenómeno y ya era capaz de predecir que si cambiaban la concentración de estos gases podían haber efectos en los niveles de temperatura, el nivel de energía del planeta. ¿Y por qué en las últimas décadas comienza a cambiar ese equilibrio que había en cuanto a los gases invernaderos? Claro, la concentración de estos gases nunca ha sido única, ha fluctuado. Fluctúa la medida en que la métrica se miden en unidades de ppm, partes por millón. Históricamente, en tiempos de cientos de miles de años, la concentración de estos gases fluctuaba entre 200 y 300 partes por millón. A partir de la revolución industrial empieza a aumentar de manera progresiva y bastante rápida la concentración de estos gases. Y hoy día estamos por sobre los 400 partes por millón. Eso no había ocurrido nunca en periodos de tiempo, de nuevo, razonablemente largos, cientos de miles de años. A estas alturas, ¿hay alguna duda razonable desde el punto de vista científico de que esto esté provocado por el hombre?
todo lo que te he dicho hasta el momento, no. De nuevo, el fenómeno existe y la concentración de CO2, que es el principal de estos gases de efecto invernadero, ha aumentado producto de las actividades del hombre. Las dudas empiezan a surgir en términos de cuáles son las consecuencias de esto hacia el futuro o qué ya ha ocurrido en el periodo más reciente con los cambios en la concentración de estos gases hasta la fecha. Te lo pregunto porque en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, todavía hay líderes de opinión, dirigentes políticos, incluso muy importantes, que siguen diciendo que esto es un asunto que no está probado, que no se sabe si la intervención humana ha causado el calentamiento global. Y eso está teniendo consecuencias importantes. ¿Eso desde el punto de vista científico es un error? A ver, hay un consenso bastante grande de los científicos respecto a que hay un fenómeno que está ocurriendo y que la causa principal es el ser humano. Lamentablemente, esta es una ciencia bastante limitada en términos de sus capacidades de poder demostrar estas cosas. Nosotros no podemos llevar a la Tierra a un laboratorio, someterla a un experimento de aumento en la concentración de estos gases y ver qué pasa. Entonces, tenemos que basarnos en conceptos científicos o físicos de base, la evidencia empírica, las observaciones y modelos que nos permiten tratar de conectar todas estas piezas. Vemos las consecuencias, Sebastián. Te invito a ver otra gráfica para ver las consecuencias en cuanto a los climas en Chile de este calentamiento global. Este es el mapa actual, vemos la zona del desierto, probablemente tal de Atacama, luego la zona semiárida, eso es el clima de la región de Coquimbo, más o menos, ¿no? El clima subhúmedo lo vemos luego, el húmedo y el hiperhúmedo. Esa es la situación actual. ¿Cuáles son las proyecciones de lo que puede ocurrir por el calentamiento global al año 2080? A ver, en Chile se proyecta que van a ocurrir dos efectos principalmente. Uno es aumento de los niveles de temperatura, algo que ocurre en todo el planeta. Pero en el caso particular de Chile, además lo que se proyecta es una disminución en los niveles de precipitación, una reducción importante si estamos pensando efectivamente en el año 2080. ¿Qué ocurre con esto? Es que efectivamente la zona del semiárido, que estaba concentrada principalmente en la cuarta región, la región de Coquimbo, vemos cómo va avanzando, llega hasta la octava región y así progresivamente entonces vamos generando o teniendo un clima que es progresivamente más seco. Perdón, Sebastián, ¿eso significa que en el año 2080 Concepción podría tener un clima más parecido al que hoy tiene Coquimbo? No, yo creo que eso es demasiado el cambio. Las reducciones de precipitación esperadas en los casos tal vez más extremos, por ejemplo para la ciudad de Santiago, son del orden de 30%, 40%. Eso nos lleva a que Santiago tendría tal vez la situación del Ovalle, Coquimbo, pero Concepción todavía sería un cambio bastante más drástico. Eso tiene una serie de efectos, por ejemplo, me imagino sobre la agricultura, el tipo de cultivos que pueden haber en cada sector, o sobre el vino, que hoy está concentrado en la zona central porque las condiciones son las más adecuadas. Exactamente. La agricultura se ve afectada de dos maneras. Una, directamente porque depende de las condiciones climáticas para que los cultivos crezcan, ¿cierto? Y adquieran el calor que necesitan para su proceso de crecimiento. Pero además, en gran parte de Chile se necesita suplir de agua a estos sistemas, riego. Y entonces lo que tienes es el efecto combinado del cambio climático directo, pero también el cambio que va a afectar la disponibilidad de agua en los ríos. Entonces, lo que se proyecta es que más o menos desde la cuenca del Maipo en Santiago hacia el norte, la agricultura empieza a ser mucho más compleja. Ya es bastante compleja en ciertas zonas del norte y esa barrera empieza a correrse. Esta infografía es una creación del profesor Pablo Sarricolea. Vamos a ver otra gráfica ahora, Sebastián, para hablar de cómo podemos frenar estos riesgos. ¿Qué posibilidades hay de actuar de manera decisiva al respecto? Claro, esta figura es una figura obviamente conceptual que resume el problema y las posibilidades de resolver el problema de una manera bastante sintética. ¿Cómo se lee esta figura? El riesgo de desastre o el impacto va a ocurrir cuando ocurran estos tres elementos en conjunción. Primero, tiene que haber un fenómeno meteorológico climático adverso, pero además tiene que haber una comunidad, un grupo humano, un ecosistema que esté expuesto a este fenómeno y que sea vulnerable a ese fenómeno. Esta parte de acá, yo cómo la puedo evitar, o esta amenaza cómo la puedo evitar, obviamente reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, lo que se conoce en la jerga como la mitigación del cambio climático, lo que se está discutiendo ahora en París.
La otra parte es lo que se conoce como el proceso de adaptación. Cuando yo no puedo controlar el fenómeno meteorológico, ya es inevitable el cambio en las condiciones climáticas. Entonces lo que yo tengo que tratar de evitar es que este grupo humano se vea expuesto a este fenómeno y que sea vulnerable. Entonces, por ejemplo, la infraestructura muchas veces nos ayuda a no estar expuesto por ejemplo, una inundación, tener, ¿cierto?, una piscina que reciba una luz, un aluvión, nos va a ayudar, ¿cierto?, a que la población no se vea expuesta. En lo que es vulnerabilidad están las capacidades de reponerse, de reaccionar frente a estos desastres, están las condiciones sociales de base también con las que yo me preparo frente a este tipo de impactos. Sebastián, de los fenómenos que estamos viendo hoy en día, en Chile hemos visto fenómenos climáticos bastante extremos, pero también en otras partes del mundo. ¿Se puede hacer una relación directa entre fenómenos meteorológicos puntuales y el cambio climático? ¿Hay efectivamente una mayor proporción de acontecimientos extremos o desastrosos debido al cambio climático o no? Sí, no. A ver, el fenómeno extremo por su naturaleza, por lo singular que es, tiene un tratamiento estadístico complejo. Es difícil, algo que nunca había ocurrido. Bueno, si ocurrió por primera vez yo puedo más o menos asociarlo como algo nuevo. En otros casos tenemos series de tiempo que son muy cortas y no tenemos realmente las herramientas para poder decir, sabes que esto efectivamente, de manera concreta, matemáticamente, es algo nuevo que se atribuye al cambio climático. Pero cada vez más empiezan a surgir evidencias que de manera robusta se atribuyen a un cambio en el clima. La más evidente es el cambio en la temperatura, el alza en la temperatura, la existencia de olas de calor. Santiago en el verano pasado tuvo 5 días, creo, temperaturas cercanas a los 35 grados en los 100 años de registro de las temperaturas en Quintana Normal, que es donde vimos esos datos. Nunca había ocurrido eso. Empiezan también la sequía que hemos vivido en esta zona. Hace poco salió un informe de la Universidad de Chile que dijo que tenía un cuarto de responsabilidad el cambio climático por sobre la variabilidad natural. Entonces, obviamente, en la medida que este fenómeno se vaya manifestando con mayor fuerza y los registros sean más largos, vamos a ir encontrando mayores evidencias de que los cambios están ocurriendo. ¿Y deberíamos suponer que en los próximos años, por ejemplo, es más probable que tengamos olas de calor extremo o que tengamos fenómenos climáticos extremos en Chile? Es esperable, es esperable. Sobre todo la parte de la ola de calor, el tema de la sequía, ya llevamos 8 años en sequía en esta zona. Uno esperaría que este fenómeno, en su carácter de variabilidad natural o de ciclo, se acabe en algún momento y volvamos a estar en una etapa con precipitaciones normales, a lo menos, pero en horizontes de 15, 20 años es bien probable que vuelva a ocurrir un fenómeno de esa naturaleza. Sebastián Vicuña, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Estamos de vuelta en este viaje al centro de la noticia dedicado al cambio climático en los días en que se toman resoluciones clave al respecto en la Cumbre Mundial de París. Y en este segundo bloque nos acompaña Macarena Morales para entregarles más detalles acerca de la lucha contra el cambio climático y de la gran importancia que tienen algunos países en particular en esta. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, es importante lo que puedan definir los líderes, especialmente de aquellos países que generan más emisiones de CO2, pero vamos a ver precisamente cuáles son las principales fuentes de emisión de CO2. Así es. Veamos en el mapa entonces cuáles son los países más contaminantes. China, debido a su enorme industrialización en los últimos años, además una industrialización muy sucia en términos ecológicos y a ser el país más poblado del mundo, es quien por lejos lidera las cifras de emisión del CO2. Tiene un total de casi 10.000 toneladas métricas de CO2. Esto es más de un cuarto del total de emisiones a nivel mundial. Por lo tanto, es clave la participación de Xi Jinping en esta cumbre también. Lo segunda, Estados Unidos, quien viene detrás, pero con una cantidad igual, que toma distancia importante. Ahí vamos a ver, entonces nos trasladamos hasta América del Norte para poder entregarles los detalles del segundo país que emite CO2 en segundo lugar. Alcanza los 5.233 toneladas métricas y lo ubica entonces en este segundo lugar. Barack Obama, clave también en esta cumbre. El país más industrializado del mundo es el número 2. Entre China y Estados Unidos tiene más del 40% de las emisiones de CO2.
En tercer lugar, tomando mucha importancia, está la India, que es el segundo país más poblado del mundo. Pronto va a desplazar a China como el país con mayor población. Y como también está empezando a vivir un proceso de urbanización, de desarrollo muy acelerado, eso significa que también las emisiones de la India han crecido muchísimo. En la última década ya está en 2.407 toneladas métricas. Y en cuarto lugar, y ahí nos vamos a trasladar a Rusia, se ubica precisamente en este lugar con un 5% de las emisiones Ahí está, ahí lo vamos a destacar, ahí está. Cuarto lugar Rusia con 1.812 toneladas métricas de emisiones de CO2. El país de mayor superficie del mundo, no es el más poblado, pero también tiene zonas altamente industrializadas. Y el quinto lugar es para un país muy pequeño, pero que tiene un grado de desarrollo, de industrialización, de uso de combustibles también muy alto, que es Japón. Ahí ustedes lo ven, está en el quinto puesto. Le siguen luego Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita y Canadá. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde queda Chile en todo esto? Lo vamos a ver, pues Chile ocupa específicamente el lugar número 41, alcanza el 0,25% del total de las emisiones. Ahí está entonces 89 toneladas métricas de CO2 y Chile es el país número 41, también tuvo y tiene participación en esta cumbre. La propia presidenta Michelle Bachelet definió cuáles son los efectos del cambio climático en París. Es un 0,25%, pero ojo, porque las cifras de Chile han estado aumentando en los últimos años. ¿Tiene que ver con el desarrollo? Claro, tiene que ver con, por ejemplo, en un país donde más personas tengan un vehículo particular. Bueno, eso significa más emisiones. O donde también haya, por ejemplo, un mayor porcentaje de energía generada por vía de las termoeléctricas. De hecho, del total de emisiones de CO2, 2/3 de las emisiones desde el comienzo de la revolución industrial son por ese rubro, por la quema de combustibles fósiles, o sea, por el uso del petróleo, el gas y el carbón. Esas son, ahí viene el 2/3 del total. Y el otro tercio viene fundamentalmente por la conversión de la tierra, porque se ha pasado de muchas zonas de bosques que permiten absorber a pastizales y tierras de cultivo, donde en cambio hay actividades agrícolas y ganaderas que, por ejemplo, producen metano, producen óxido ferroso y por lo tanto también son factores que contribuyen al calentamiento global. Y tú hablabas de la contribución de Chile, lo vamos a graficar a través de esta imagen. Ya les contábamos que el 0,25% y que nuestro país está por lejos de los principales países, pero de igual manera ha ido en un aumento significativo desde el año 1990 y lo vamos a poner de esta manera. ¿Te parece? Vamos a partir aquí. Son millones de toneladas. Millones de toneladas, 1990, claro. Entonces 49,8 millones de toneladas de emisión. Avanzamos al año 95 y lo ubicamos aquí. Avanzamos al año 2000. Ahí está, mira. De esta manera entonces empieza a aumentar. Vamos al año 2005, lo ubicamos por ahí, ¿cierto? Y finalizamos el año 2015. Donde ya estamos en torno a los 90 millones de toneladas métricas. Esto, desde el 90 hasta ahora, significa un aumento del 83% en las emisiones que contribuye Chile a las emisiones a nivel mundial de gases del efecto invernadero. Claro, uno se preguntará y uno dirá, bueno, lo que emite Chile es 0,25%, más importa la decisión que puedan tomar países como China y Estados Unidos. Pero sin embargo, el aumento grafica también la importancia de poder, desde esta nación también contribuir en algo para poder detener el avance del efecto invernadero y el cambio climático. Hablábamos de las cifras mundiales. Veamos ahora en Chile cuáles son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y hay un sector que claramente es el que se lleva la mayoría de las emisiones en nuestro país. Aquí está. En esta imagen lo tenemos graficado, es la producción de energía. Por eso es que urge también poder avanzar en las llamadas energías limpias. Vamos ahí a dividir en un 75%. Ahí están los vehículos particulares, el transporte público, el consumo de carbón, el petróleo también para las termoeléctricas o el gas, etcétera. Todo eso está en ese sector de energía. La agricultura, que como decíamos produce gases como por ejemplo el gas metano, tiene en total un 15% de la contribución total que hace nuestro país. La industria, lo vamos a ver, mira acá a ver si tú me ayudas ahí acá, con el número. Acá está la industria. Ahí está, un 6%. Los residuos, la basura, ahí están, un 4%.
Y finalmente tenemos con una cifra muy menor, bajo el 1%, el uso de disolventes y otros productos. Por lo tanto es clave, y no solo por los efectos que tiene el cambio climático, la discusión en torno a cómo nos vamos a abastecer de energía en los próximos años. Una discusión abierta que no solo tiene que ver con poder limitar el cambio climático. Ahora, se ve muy difícil esto, pero debemos decir que hay una experiencia que es positiva y que nos tocaba muy de cerca, que era la capa de ozono, que en algún momento surgió como un gran peligro precisamente por la acción humana aquí, en el sur de Chile. Es muy importante lo que tú planteas porque en el año 1985, cuando se descubre el gran agujero en la capa de ozono, parecía clave la decisión que tomen líderes mundiales. Lo hacen en el protocolo de Montreal y finalmente logran detener el avance del agujero en la capa de ozono, que es clave para poder finalmente no tener los grandes efectos de la radiación. Y el ejemplo es muy útil, Daniel, específicamente cuando uno se pregunta si es que tiene sentido o no las decisiones que hoy están tomando los principales líderes mundiales en París. Pareciera que hay una experiencia positiva, por lo tanto, podríamos todavía ver la forma para reducir el cambio climático. Hay un ejemplo. En esa ocasión, el combate contra el agujero de la capa de ozono tenía que ver con la reconversión de ciertos productos industriales como los aerosoles, por ejemplo, cambiar los procesos de producción. Evidentemente, el calentamiento global es un fenómeno mucho mayor, con implicancias económicas también mucho mayores y por lo tanto más difícil. Pero está esa experiencia positiva, tal vez a menor escala, de que efectivamente la labor de los científicos, primero en detectar cuál era el problema, en contar cuáles eran las soluciones a ese problema, permiten que los líderes mundiales tomen las decisiones correctas. Y eso ocurrió, ya se hizo, la humanidad ya se logró poner de acuerdo en una ocasión. Y uno se pregunta ahora que el desafío es mucho mayor, pero el peligro también es mucho mayor, ¿no será posible hacerlo de nuevo? Ahora hay que considerar también y esperar que la voluntad de los líderes mundiales esté y la voluntad por salvar el planeta esté por sobre muchas veces los intereses propios de cada país. Por lo tanto, es una discusión aún más compleja que cuando discutíamos el tema de la capa de ozono, pero sin duda hay una experiencia positiva. Macarena Morales, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Estamos de vuelta para este último bloque de Viaje al Centro de la Noticia, hoy dedicado al cambio climático en un momento en que en París se toman importantes resoluciones sobre el futuro al respecto. Y en este último bloque vamos a conversar con dos personas que conocen muy bien esta materia. Nos acompaña Valentina Durán, abogada experta en Derecho Ambiental. Valentina, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Antonio, gracias también por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. En primer lugar, ¿qué tan importante es esto para Chile? ¿Qué tan relevante ven ustedes que está haciendo en la formulación de políticas públicas? Para preguntarle una frase, ¿qué tan en serio nos estamos tomando este tema? Bueno, en realidad Chile emite el 0,25%, como decía la nota recién, de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto somos totalmente irrelevantes a nivel global. Sin embargo, nos vemos muy afectados porque tenemos casi todos los criterios de vulnerabilidad al cambio climático, por lo tanto, nuestro desafío más grande creo que es el de adaptación. Se está tomando, hubo un esfuerzo de presentar una contribución que ha sido celebrada y también ha sido criticada, la contribución de Chile al cambio climático. Yo diría que no es una contribución tremendamente ambiciosa y creo que tenemos el desafío realmente de tener medidas de cambio climático. Lo propuso hace un par de días la Cámara de Diputados, el Senado también ha sido bastante activo, de tener medidas de cambio climático que nos permitan mirar a largo plazo e incorporar la variable de largo plazo de cambio climático en todos los instrumentos de política pública. Bueno, yo creo que esa meta de reducir en un 30% los gases de efecto invernadero efectivamente no tiene un gran impacto internacional, pero hay que predicar con el ejemplo. El segundo punto yo creo que es más relevante, o sea, hay un compromiso presidencial de entrar a forestar 100.000 hectáreas y hacer un manejo en serio del bosque nativo. Si nosotros pensamos que en Chile tenemos 60% con proceso de erosión y desertificación y no se salva ninguna región del país, y tenemos 5 millones de hectáreas por forestar, la verdad es que podemos ser muchísimo más ambiciosos. Ahora, en la parte oceánica nos hemos movido y bien. 3 parques gigantes en torno a Rapa Nui, la isla San Félix y San Ambrosio, próximamente Juan Fernández. Ahí también hay un efecto de sumidero de gas muy, muy importante. Y lo otro son las energías. O sea, nosotros, si nos sumamos el potencial que tenemos en solar, el desierto más árido del mundo, en eólico, en geotermia, nosotros tenemos todos los fundamentos económicos, ambientales, no solo para proveernos de nuestra energía, sino que hacer una red con los países latinoamericanos
y salirnos del gas, el petróleo y el carbón. Yo creo que en eso tenemos que hacer una política interna muy agresiva. Vamos a profundizar en el tema de la energía. Antes hablamos de la reforestación como algo importante. La semana pasada en este mismo programa hablamos del tema del DL701, de este polémico subsidio a la reforestación y a las forestales. ¿Es esa una contribución, por ejemplo, alargar ese decreto? ¿Es una contribución a evitar el calentamiento global? Se plantea el compromiso que exponía el senador, ¿no es cierto?, de forestar 100.000 hectáreas con bosque nativo, se condiciona en la contribución de Chile al cambio climático a la prórroga del decreto ley 701. Cuestión que en el escenario actual, tal como lo mostraba el programa la semana pasada, que es me parece un poco delicado porque es justamente un tema polémico. Por lo tanto, no me parece muy feliz condicionarlo a eso. Sin entrar a opinar sobre el tema del... Porque, perdón, ¿Chile quedaría de alguna manera comprometido entonces en el marco de los compromisos que tome a prorrogar el DL701? No me parece muy adecuado condicionar ese compromiso a ese instrumento en particular. Me parece poco feliz, sin perjuicio de que estoy de acuerdo de que es muy relevante ofrecer la forestación de 100.000 hectáreas de bosque nativo. Para empezar. Bueno, la verdad es que el decreto ley 701 se ha demonizado. Es un instrumento que subsidia la forestación. Ahora, si uno hace el foco en forestación con bosque nativo y con reconstitución de ecosistemas, le podemos cambiar el nombre al decreto y realmente hacer algo muy, muy potente. Y en ese sentido estamos empujando. Ahora, para eso necesitamos una CONAF pública, que tampoco obtuvimos los votos en el periodo presidencial pasado. Pero la verdad es que el 701 es eso, o sea, uno foresta determinada cantidad de hectáreas, el Estado le cubre los costos, le hace un crédito de enlace a través de INDAP o el Banco del Estado, por lo tanto la persona nunca se mete las manos al bolsillo, y estoy pensando más bien en los pequeños y medianos propietarios, porque los grandes ya no usan esto, lo de la CMPC o las otras empresas ya no usan el 701, ya hicieron su forestación y tienen su negocio andando, independiente de lo que haya pasado con la colusión. Pero ahí el problema es otro, porque haber metido tanto pino y tanto eucalipto, se hizo un daño ambiental y se hicieron salir a comunidades agrícolas y comunidades bien importantes. Ahora, hablemos del tema de la energía. Por ejemplo, en el tema de las hidroeléctricas, que es un tema muy polémico en nuestro país, las grandes represas como Hidro Aysén, por ejemplo, han sido objetos de tremenda polémica. Uno de los puntos que se dice a favor de construir grandes hidroeléctricas es decir, bueno, ellas no contribuyen al calentamiento global, por lo tanto, en vez de seguir haciendo termoeléctricas grandes, ¿por qué no hacemos grandes represas como Hidro Aysén? ¿Es correcto ese planteamiento? Perfectamente errado, porque Hidro Aysén está a 2.300 kilómetros al sur de este canal, y la verdad es que traer una línea de esa longitud significa un costo, un uso de petróleo, gas y carbón gigantesco que no se ha dimensionado, o sea, la huella de carbono eso es gigante. Y por otro lado, si nosotros somos capaces de parar, como de hecho se está haciendo hoy en día, mientras nosotros conversamos acá, una central solar en el desierto de Atacama, cerca de los lugares de consumo, que son la minería, las grandes ciudades, y además con el sol elevamos agua del mar, construimos un embalse, dejamos caer el agua en la noche cuando no hay sol, o calentamos sales, y esas sales liberan el calor, tenemos uso del sol las 24 horas del día. Ahora, yo creo que las centrales hidroeléctricas, bien armonizadas, se justifican entre el río Concagua y probablemente las zonas donde tenemos sequía hasta Araucanía, pero con un uso múltiple, o sea, riego, donde hay conflicto, por ejemplo, en el Laja, entre riego y los hidroeléctricos. Los hidroeléctricos le quitan el agua cuando necesitan regar. Esas cosas hay que armonizarlas. Ahora, es fácil decirlo, pero eso se logra con manejo integrado de cuenca, participativo y vinculante. Y esa es la clave. Valentina, ¿son las grandes represas una solución para generar electricidad en Chile sin contribuir con gases del efecto invernadero? Es cierto el tema del efecto de los gases de efecto invernadero, sin perjuicio de los efectos que sí tiene la transmisión eléctrica. Yo creo que tenemos un potencial solar tan grande que podemos, y está cada vez más demostrado, ¿no es cierto?, cómo han ido bajando los costos de la energía solar, que creo que no necesitamos pensar en grandes centrales hidroeléctricas. Y por otra parte, tenemos el problema de la sequía. Estamos ante una mega sequía, por lo tanto también es cuestionable hasta qué punto podemos apostar, digamos, a las centrales hidroeléctricas. ¿No ha faltado creernos más en serio el tema del potencial solar, apostar más en grande por ese tipo de energía? Creo que vamos en ese camino. Creo que vamos en ese camino derechamente ahora con la consulta de la política energética. Creo que estamos
avanzando en forma importante en ese camino. Creo que ya todos se están convenciendo de que por ahí va nuestro potencial. Lo pregunto antes porque también cuando se hablaba de metas, por ejemplo, en generación eléctrica, se hablaba de metas de energías renovables no convencionales, pero ahora se está hablando de metas en energías solamente renovables. O sea, uno entendería que las hidroeléctricas ahora entran en eso. No estamos hablando solamente de fortalecer las solares, las eólicas, las maremotrices, sino parece que también las hidroeléctricas las estamos metiendo ahí, ¿no? Así pareciera, digamos, dentro de los escenarios que se consideraron para finalmente la contribución, parece que eso es lo que se está pensando. Pero ahí es donde hay que tener cuidado, o sea, ¿para qué hacer daño si uno tiene soluciones alternativas? En el caso de Chile, en la zona central, efectivamente hay que regar, hay que hacer o sea, Rapel, por ejemplo, un sector, además un centro turístico, dota de agua a las comunidades. Yo creo que son políticas distintas que necesitamos en las regiones de Chile, y ahí tenemos una gran falla, que es el centralismo confabulado con la concentración económica. Y la concentración económica hace que las empresas influyan en las políticas públicas con todos los resultados desastrosos que ya conocemos. O sea, hay que buscar por lo menos 3 caminos para resolver esto. Energías renovables no convencionales, pueden ser centrales de pasado, centrales armonizadas con manejo integrado de cuenca, descentralización y también participación ciudadana. Yo creo que esas son las fórmulas por las cuales nosotros podemos lograr un gran pacto social en Chile. Ahora, ¿en qué leyes o en qué instrumentos legales se debería avanzar más fuertemente que hoy día no se está trabajando para que Chile haga realmente una contribución a reducir el calentamiento global? Yo creo que sería importante tener una ley de cambio climático para poder introducir la variable de cambio climático en los distintos instrumentos que tenemos. Por ejemplo, en la evaluación ambiental estratégica, en la evaluación de impacto ambiental. Hoy día un proyecto no tiene que demostrar ni cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero, ni cómo contribuye a la mitigación. Los instrumentos de planificación territorial tampoco consideran esta variable, este análisis de riesgo. Por lo tanto, y sobre todo pensemos en los temas de desastres naturales y de riesgos por las lluvias, lo que hemos visto, no puede ser que eso no esté incorporado en el diseño de los instrumentos de planificación territorial. Perdón, por lo tanto, creo que es una mirada transversal que hay que dar a los distintos instrumentos que tenemos. Si yo quiero instalar una termoeléctrica, ¿no está entre los factores para que se apruebe o no se apruebe la cantidad de emisiones de gases de invernadero que voy a producir? No. ¿Ni siquiera se considera? No, porque en el fondo lo que debe demostrar un proyecto que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental es cómo cumple con la normativa ambiental. ¿Y cuál es nuestra normativa al respecto? No tenemos una norma de emisión, no hemos traído la política de Chile para el cambio climático a nivel global, no la hemos traído en nuestra legislación. Por lo tanto, no tenemos el símil de una norma de calidad, en que todos los emisores tengan que ponerse de acuerdo de cómo contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no se habla de cambio, se puede hablar de cambio climático en un estudio o una declaración para mostrar cómo un proyecto es carbono neutral, por ejemplo, pero es algo voluntario, no está dentro de lo que un proyecto debe demostrar en el sistema. Tiene toda la razón, Valentina, y la verdad es que nosotros presentamos un proyecto la semana antepasada y nos demoramos mucho en hacerlo porque las facultades parlamentarias son bastante restringidas. No podemos entrarnos en el erario público ni tampoco en la parte institucional, pero logramos sortear este tema constitucional y la ley está presentada. Ahora concuerdo con ella porque, por ejemplo, las termoeléctricas tienen que cumplir con normas de emisión para no contaminar efectos primarios en la salud, secundarios en el medio ambiente, pero no en su efecto en el cambio climático. Y eso está en esta moción y se está trabajando incluso por una comunidad parlamentaria de otros países para ponernos de acuerdo. Quiero destacar la labor parlamentaria realmente. Hace pocos días la Cámara sacó una declaración, un proyecto de acuerdo en que le solicita a la presidenta Bachelet la adopción de medidas de cambio climático y de una legislación. También ustedes en el Senado sacaron esa moción. Me parece realmente destacable lo que está haciendo el Congreso. Ahora, y una bancada climática que se ha estado formando en ambas cámaras. Con pocas atribuciones, para eso necesitamos reforma constitucional. Es el punto. Como hay pocas atribuciones, finalmente todo esto depende de la iniciativa o del impulso que se dé desde el gobierno. ¿Cómo evalúan eso? ¿Qué tan comprometido está el gobierno con los temas que tienen que ver con cambio climático? Bueno, el gobierno se ha ido comprometiendo en las áreas que hemos señalado cada vez más y desde luego, por ejemplo, el ministro del Medio Ambiente es una figura, no quiero decir solitaria, pero minoría respecto a los impulsos económicos. La minería, la economía, las grandes actividades que de alguna manera industriales. Entonces a él le toca trabajar en una cuerda floja bastante compleja, pero yo creo que el Parlamento también está haciendo su tarea, el ministro del Medio Ambiente también, y las voluntades dependen cada día más, gracias a Dios, o para los ateos será gracias a alguien, de la
presión ciudadana. Yo creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol cada vez más relevante. Yo creo que la política energética también se ha destacado en este último gobierno. Digamos, vemos una diferencia muy importante con lo que habíamos tenido en energía en el gobierno anterior. También existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que debía ser, y el cambio climático, sin embargo, eso no se ha formalizado. Pero insisto que esos criterios de sustentabilidad y de largo plazo se requiere introducir. Y ahí, bueno, esperamos la mayor... En eso estamos. Sí. Y ahora, con un poquito más de presión ciudadana, estamos al otro lado. Ahora, cuando se habla de esto, digamos, cuando se habla de combatir el cambio climático, de tomar medidas que tengan que ver con estos temas ambientales, ¿eso necesariamente significa sacrificar desarrollo económico, sacrificar puntos de crecimiento, puntos en el PIB o sacrificar generación de empleos para poder promover estas causas? No, yo creo que hay que cambiar de actitud y de hábito. O sea, si desarrollo significa tener una casa cada vez más grande, un auto último modelo y dejar una huella de carbono y de agua desastrosa detrás, obviamente que no es el modelo de crecimiento integral que uno de alguna manera impulsa. Y esto pasa mucho por el hábito de las personas, o sea, no solamente educación, formación, sino que conciencia. Por ejemplo, con paneles solares hoy en día que están cada día más económicos, nosotros con la ley del net metering podemos descontar de nuestro consumo lo que nosotros mismos producimos, y si generamos más de lo que consumimos, la empresa está obligada a pagarnos. El gobierno pasado, a través de las distribuidoras, nos podó la ley y está pagando a un 60% de lo que nos cobra. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Falta ninguna, un poquito ahí, ¿no? Sí. Ahí hay que moverse. Es que, de nuevo, vuelvo al punto de que son las grandes empresas las que mueven la política todavía en Chile, y ahí hay que hacer una reforma más Daniel, profunda. yo creo que los empresarios responsables y que están en relación con otras empresas en el resto del mundo se están dando cuenta ya de que finalmente es más caro no considerar la preocupación por el medio ambiente y por el cambio climático. Eso ya está ampliamente, esa idea de que la protección al medio ambiente es una barrera al desarrollo, está totalmente superada. Y se ha demostrado empíricamente por muchos economistas, como Stern, por ejemplo, que demostró que finalmente era mucho más caro no actuar que realmente reaccionar frente al cambio climático. Por lo tanto, creo que eso está totalmente superado. Lamentablemente, todavía no se produce el cambio cultural en todos los actores. Claro, entonces existe siempre ese prejuicio de que vamos a detener el crecimiento si es que protegemos más el medio ambiente. Cuando finalmente, ¿qué tenemos si es que no se protege realmente el medio ambiente? Tenemos más movilización social, tenemos personas que se toman los caminos, tenemos mayor vulnerabilidad, porque finalmente los problemas ambientales y el cambio climático terminan afectando a las personas más vulnerables de la población. Entonces, ya sea que nos importe genuinamente el medio ambiente o que nos importe la gobernabilidad y la paz social, para todos finalmente creo que es un buen negocio ocuparse del medio ambiente. Concuerdo contigo, o sea, estamos muy de acuerdo, es una visión que bueno, hagamos la bancada juntos. ¿A quién hay que convencer entonces de la pregunta? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿A quién hay que convencer? No, lo que pasa es que esa es una visión pública también del sector privado, pero mientras tengamos un modelo que te hace maximizar beneficios, minimizar costos y tratar de pasarle a la sociedad los costos que tú puedas, obviamente que el modelo se cae. Privatizar las ganancias y socializar los costos. Exacto. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, estamos hablando de qué puede hacer Chile, pero Chile, claro, puede hacer una contribución, pero también si no hay un esfuerzo a nivel global y un acuerdo a nivel global, sufre las consecuencias. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en Chile a las consecuencias del cambio global? Los sectores más vulnerables, bueno, tenemos el problema de la sequía, de los glaciares. Se habla mucho de los impactos de la minería en los glaciares, pero la verdad es que cuando uno ve, ¿no es cierto?, los estudios del CR2, por ejemplo, de la Universidad de Chile, muestran cómo en toda la región central hay un aumento de la temperatura en la cordillera de toda la región, la macro, digamos, región central. Por lo tanto, tenemos un grave problema de disponibilidad hídrica. La sequía es un grave problema y no nos estamos adaptando a nuestra legislación, no estamos viendo, parece realmente, esa amenaza que se cierne sobre nosotros. Concuerdo con el agua, los glaciares, la pérdida de suelo, y también esto afecta muy fuertemente los recursos naturales. La pesca se está viendo cada vez más afectada. La reineta que antes se pescaba en Valparaíso hoy día está saliendo en Aysén y en Magallanes y la están depredando sin ningún control. Yo creo que nosotros no nos atrevemos todavía, por un lado, a entrar, de hecho, a evaluar con efecto en cambio climático, y por otro lado, cuando nos dicen crecemos económicamente. ¿Qué significa crecer económicamente? ¿Comerse la gallina de los huevos de oro? Si está disminuyendo el bosque, están disminuyendo los recursos hidrobiológicos, se está yendo el suelo y está disminuyendo el agua. O sea, creo que los afectados siempre son los más débiles, las regiones más aisladas, la gente que de alguna manera no tiene cómo adaptarse o mitigar. Y por eso es que es tan importante la política que señalamos con Valentina,
no solamente reducir los gases de efecto invernadero, sino que modificar nuestras acciones, actitudes y hacer un buen uso armonioso del terreno. Si no, por ejemplo, hay un riesgo grande, se incendia los cerros de Valparaíso o viene una tremenda creciente dramática en Atacama y la gente se vuelve a instalar ahí mismo. O sea, tenemos que hacer planes de uso del suelo, del agua, que sean vinculantes y prohíban hacerlo. Y hoy en día, además, a través de una foto satelital, podemos saber en tiempo real quién está bien o mal ubicado. Si el calentamiento global sigue avanzando, ¿hay zonas de Chile que hoy son habitables y que mañana no lo van a hacer o que va a ser muy difícil habitarlas, por ejemplo? Curiosamente parece que no vamos a tener nosotros un aumento importante del nivel del mar, pero sí se va, digamos, se va a ir hacia el sur de la geografía, el clima, digamos. No es muy buena mi explicación, pero en el fondo vamos a tener sequía muy importante y el desierto va a ir yendo hacia el sur. Sí, pero el nivel del mar va a subir. Y las islas de Chiloé, sí. Nosotros tenemos islas de Chiloé hacia el sur, miles, y muchas de ellas pobladas con campesinos, con pueblos chicos, que suba 1 metro, 2 metros el nivel del mar y quedan bajo agua. No, o sea, ahí van a haber efectos. Antonio Horvath, Valentina Durán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en un nuevo viaje. Que tengan muy buenas noches.